mi familia, la palabra de Dios es una cosa estable para su vida. Usted puede establecer su vida entera sobre la palabra de Dios. Me llamo Michelle Steele. Es un privilegio tener la oportunidad de conectar con usted en este programa, Las Semillas de Sanidad. Usted puede acceder a la provisión sobrenatural de Dios por medio de su palabra de Dios. Por medio de la palabra, usted puede acceder a esta provisión sobrenatural. Hoy en día vamos a hablar sobre la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra de Dios. Juan 17, verso 17 dice, la palabra de Dios es la verdad. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Cristo Jesús está hablando en este verso, hablando al Padre. Santifícalos en la verdad. Tu palabra, Dios, tu palabra es la verdad. Es verdad. No es una verdad en medio de muchas verdades diferentes, no. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Y usted puede establecer su vida sobre la palabra de Dios. En cada cosa considerada, la palabra de Dios es la verdad. Posiblemente alguna persona dice, oh, en mi opinión, esta es mi verdad. Usted posiblemente piensa cosa diferente, pero esta es mi verdad. No, Dios, la palabra de Dios nos da la verdad absoluta, la cosa establecida. Y tenemos que mantener este respeto para la palabra de Dios, para la verdad de Dios. Es la verdad sobre mi vida. Si cuando veo en la palabra, voy a establecer en mi vida lo que está en la palabra de Dios. La verdad es la forma más alta de la realidad. La forma más alta de la realidad. La palabra de Dios, la verdad de Dios. La palabra no es una fuente de la verdad, es la fuente de la verdad. La fuente de la verdad. Hebreos 1, verso 3 en Reina Valera Contemporánea dice, Él, hablando de Cristo, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No dice el poder de su palabra. Dice la palabra de su poder. Entonces Dios ha puesto cada porción, cada parte de su poder adentro de su palabra. Las palabras son contenedores para transmitir, para llevar el poder de Dios. Entonces Dios ha puesto su poder adentro de su palabra, la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Cristo es el verbo que fue hecho carne. Cristo Jesús es la palabra de Dios, el verbo de Dios que fue hecho carne. Él es la palabra. Cristo la palabra sustenta, dice en este verso, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra. Esta palabra sostener significa mantener, guardar, guiar,
Y en la Biblia amplificada usa la palabra propulsar. Entonces, en esta traducción, la Biblia amplificada dice, manteniendo, guardando, guiando y propulsando el universo por medio de su palabra poderosa. Aleluya. Usted tiene la habilidad de aplicar la palabra de Dios sobre su situación, sobre su cuerpo, porque aquí en este programa estamos hablando de las semillas de sanidad. ¿Cuál es la semilla de sanidad? La palabra es la semilla. La palabra es la semilla poderosa, la semilla sobrenatural. Y usted puede tener una cosecha de la palabra. Y con el sembrar de las promesas o la palabra de su salud, la promesa de su sanidad, usted puede tener una cosecha de esta provisión, una cosecha de sanidad en su vida, una cosecha de salud en su vida, por medio del sembrar la palabra, la semilla de la sanidad, la semilla de la salud. Entonces, la semilla, la palabra de Dios, es la verdad sobre la situación. Pero mis síntomas dicen, síntomas pueden decir algo. Los síntomas pueden compartir información o un reporte, pero la verdad tiene un reporte diferente y tenemos que establecer la verdad sobre los síntomas, sobre el reporte, sobre las noticias. Tenemos que establecer la verdad en una posición más alta que la información natural, la información que viene de nuestros cuerpos, la información que viene, los síntomas, el reporte, los resultados de la prueba. Usted tiene que establecer la palabra, la verdad, en una posición diferente. Sí, los síntomas dicen pero la palabra dice. Sí, el resultado del medical dice pero la palabra dice. La palabra tiene una posición, una autoridad más, una autoridad diferente. Los síntomas pueden compartir un reporte, pueden decir una cosa en este nivel, pero la palabra de Dios va a establecer una cosa diferente. Es la verdad. La palabra es la verdad. Los síntomas, ellos tienen hechos. La verdad y hechos son diferentes, cosas diferentes. La verdad tiene una posición de autoridad más que los hechos. Sostener, en este verso en Hebreos 1, cuando dice, Él es quien, Él, hablando de Cristo, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él puede sostener su salud por medio de la palabra. Aun cuando los síntomas están diciendo algo diferente, usted tiene que sostener la palabra de Dios sobre la situación y la palabra va a sostener su salud. La palabra va a cambiar la situación. Nuestras vidas deben ser mantenidas por la palabra, sostenido por la palabra. Y es una cosa que tenemos que escoger, porque cada día usted tiene opciones. Usted tiene la opción de estar de acuerdo con el reporte natural o
estar de acuerdo con el reporte espiritual, el reporte de la verdad. En Eclesiastés, capítulo 8, verso 4, dice, pues la palabra del rey es con potestad. La palabra del rey. ¿Tiene usted un rey? ¿Un rey? Cristo es el rey de los reyes. Amén. Entonces, ¿tiene usted la palabra de su rey en esta posición de autoridad? La palabra del rey es con potestad o autoridad. En Dios habla hoy, una traducción diferente, dice, la palabra del rey tiene autoridad final. La autoridad final. Cuando las noticias vienen, cuando el reporte del médico viene, cuando las opiniones de otras vienen, usted tiene que escoger, ¿no? La palabra de mi rey tiene la autoridad final en esta situación, la autoridad final sobre mis síntomas, sobre mi cuerpo, sobre lo que yo puedo ver. En otra traducción, la Biblia amplificada en inglés dice, la palabra del rey es la autoridad y poder. Es la autoridad y poder. La habilidad cambiar la situación está dentro de la palabra. Y usted tiene que escoger, aceptar lo que la palabra dice con más autoridad de lo que dice sus síntomas, lo que dice los resultados de la prueba. Usted tiene que escoger, ¿no? La palabra de Dios, y Dios no puede mentir. Mi Padre Celestial no puede mentir, y Él me ha dicho Él me ha dicho, por sus llagas soy sana. Ok, Salmos 119, verso 89, dice, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. La palabra permanecer significa continuar siendo firme. Continuar siendo firme. Establecido. Seguro. Fijar seguramente. Fijar seguramente. Y usted tiene que fijar la palabra en su estimación, en su enfoque, en su atención, en su percepción. Usted tiene que enfocar en lo que dice la palabra. Cuando los síntomas en voz alta están diciendo algo diferente, no. Voy a enfocar en lo que dice mi palabra, lo que dice la palabra de Dios. Fijar seguramente. Entonces, en los cielos, dice la palabra de Dios, está continuando siendo firme, establecido, seguro, fijado seguramente. La palabra de Dios permanece establecida, firme en el cielo, pero nosotros tenemos que establecerla en nuestras vidas. Amén. Tenemos que escoger, aceptar lo que la palabra dice. En Nueva Biblia de las Américas dice, la palabra está firme en los cielos. En Dios habla hoy, dice, afirmada está en los cielos. Afirmada está en el cielo. Nueva traducción viviente dice, se mantiene firme en el cielo. Se mantiene firme.
Y otra traducción dice, en los cielos permanece firme. Y usted tiene que usar su corazón y su boca para establecer la palabra firme en su vida. No, en el nombre de Jesús, según lo que dice la palabra de Dios, esta es lo que va a pasar en mi vida. La paz de Dios está en manifestación, protegiendo mi mente y mi espíritu, mi corazón. Aleluya. Usted tiene que usar su voz y su fe. Su fe en la boca, fe en el corazón, para establecer lo que va a pasar en su vida, lo que va a tener su atención. Cuando la preocupación quiere venir, usted tiene que resistir la preocupación y decir, no, en el nombre de Jesús, voy a enfocar en lo que dice la palabra. Porque usted es el testigo en su vida. El testigo en su vida. Usted tiene que escoger. No es una cosa automática. Aunque le pertenece automáticamente, no va a estar en manifestación sin su participación. Usted tiene que establecer en su vida lo que va a creer, lo que usted va a enfocar. No, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, dice en Lucas 1, verso 37, dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Pero Nueva Traducción Viviente dice pues la palabra de Dios nunca dejaré de cumplirse. La palabra de Dios, entonces, en el idioma original, cuando dice en Reina Valera, ninguna cosa será imposible, la palabra cosa habla de la palabra de Dios. Ninguna cosa de la boca de Dios será imposible. Si viene de la boca de Dios, si está en la palabra de Dios, ya tiene el poder a hacer en manifestación o traer cambio a la situación. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. La palabra de Dios siempre tiene el poder y potencial cambiar la vida del oyente. El poder cumplir la promesa está en la promesa sí mismo. Ya está adentro de la palabra. La promesa contiene el poder producir la promesa. El poder obedecer el mandamiento o la instrucción está adentro de la instrucción. Está allí en la instrucción. La instrucción perdonar, a veces en su mentalidad, en su percepción, es imposible, Señor. Es imposible perdonar a esa persona por lo que ellos han hecho. En mi vida es imposible perdonar. No, es posible porque está dentro de, según su palabra. No según mis emociones, no según mi mente, mi percepción, pero en obediencia a su palabra, Señor. Yo perdono a esta persona. Y la habilidad perdonar está en la instrucción. En su situación con su cuerpo, por ejemplo. La promesa en 1 Pedro 2:24 contiene sanidad. La promesa, por sus llagas soy sana. Aquí en este verso, usted puede acceder
la provisión espiritual, sanar su vida, sanar su cuerpo, porque Dios ha puesto la habilidad de producir la salud adentro de la semilla de la salud, la semilla de la palabra de Dios. La palabra producirá, es la autoridad. En la semilla de una manzana es la autoridad producir una manzana. En la semilla de un tomate es la autoridad producir. Usted tiene que sembrarla, pero la autoridad producir el tomate o la manzana está dentro de la semilla. La palabra de Dios es la semilla que va a autorizar la manifestación de esta promesa, la voluntad de Dios. Aunque la palabra tiene el poder para establecer nuestras vidas en la voluntad de Dios, tenemos que poner la palabra en la posición de autoridad en nuestras vidas por medio del creer, por medio de aceptar lo que dice la palabra y el creer en la palabra. El creer es una transacción espiritual. Creer con el corazón y confesar con la boca. Gloria al Señor, ¿ok? Empiece con nuestra atención en la palabra de Dios. Proverbios 4:20 dice, Hijo mío, pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos. Pon atención a mis palabras con tus oídos y también con tus ojos. Verso 21 dice, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. La atención en la palabra de Dios, por medio del oír la palabra y por medio del leer la palabra, va a poner la palabra en el corazón. Y el objetivo es tener la palabra en el corazón. La palabra en el corazón es el combustible en el motor de su motor espiritual. Guárdalos en medio de tu corazón, porque las palabras, son vida a los que los hallan y medicina para todo su cuerpo. Su cuerpo va a recibir la medicina espiritual por medio del corazón, por medio de su espíritu, su corazón. Pero tenemos que tener una abundancia de la palabra, la autoridad de la palabra, la semilla de la palabra en el corazón para producir esta medicina sobrenatural. Medicina para todo su cuerpo. Aleluya. La medicina es una medicina divina, una medicina espiritual. Y Dios va a transportar esta medicina del corazón a su cuerpo. Su responsabilidad, mi responsabilidad es poner la palabra en el corazón. El oír, dice, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok, Josué 1, verso 8 dice, nunca sea parte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en la palabra de Dios, el libro de la ley, de día y de noche. No es una cosa casual, no es una cosa que va a ser un día y 2 semanas hasta que, no, día tras día, día y noche. Medita
en la palabra de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en la palabra, en él. La habilidad de hacer lo que está en la palabra viene de la palabra. Entonces, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él, así tendrás éxito. Éxito y todo te saldrá bien. ¿Dónde? Donde la palabra tiene mi atención día y noche. Cuando la palabra está en abundancia en mi corazón. Cuando la palabra en mi corazón, en mi corazón en abundancia, hasta que la medicina está disponible, la vida está disponible, la vida espiritual, la vida natural, está disponible del corazón. La palabra en el corazón. El problema en el corazón no va a producir estos resultados. No, usted va a tener un resultado diferente con el problema en abundancia en el corazón. Pero cuando la palabra de Dios, la verdad, está en abundancia en el corazón, usted va a tener éxito y todo te saldrá bien. Gracias por sintonizar. Vamos a continuar en la semana que viene y tengo información para usted. La Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Hoy te invita a entregarle tu vida. Haz esta oración. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo que moriste en la cruz para salvarme y darme una vida nueva. Sé mi Señor y Salvador. Espíritu Santo, lléname y guíame en este nuevo caminar. Cada creyente va a manifestar la victoria de Cristo, el dominio en su nombre y las provisiones de su pacto en proporción a lo que Él puede creer. En Mateo 8:13, Cristo dijo, «Ve y como creíste, te sea hecho». En la oferta de hoy, Ajustes de Fe, la pastora Michelle nos explica cómo desarrollar y aplicar nuestra fe. Con ilustraciones prácticas y enseñanzas de la Biblia, ella muestra la importancia de la condición de nuestra fe. La oferta Ajustes de Fe tiene 6 mensajes de audio en USB con una guía de estudio complementaria, con los apuntes, versos y preguntas para estudiar. También vamos a incluir el librito El termostato de esperanza por Charles Capps. Nuestra esperanza, como un termostato, es simplemente un establecedor de metas. El corazón del hombre es como el corazón de la unidad de la calefacción y el aire acondicionado. Está diseñado por Dios para producir lo que el termostato dice. Disponible por $19.99, esta colección de recursos le ayudará a ser fuerte en la fe. No se pierda esta oferta especial. Llame al 501-260-1189 o visite nuestra página iglesiavidadefe.com para ordenar. Te invitamos a conectarte con nosotros a través de nuestro canal oficial de YouTube, Iglesia Vida de Fe. Allí encontrarás mensajes inspiradores, servicios completos, enseñanzas prácticas y contenido que edificará tu vida espiritual. Búscanos como Iglesia Vida de Fe en YouTube. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte nuestros videos con tu familia y amigos. Permite que la palabra de Dios te acompañe donde quiera que estés y a cualquier hora.